porque entonces yo quiero ser algo que no soy. Y desde ahí es muy difícil para un pez subir un árbol. Bienvenidos a la segunda parte de los tipos en diseño humano. Entonces, para hacer un repaso, a ver si me acuerdo bien. Tenemos de tipos: generadores y generadores manifestantes, manifestadores, proyectores y reflectores. Correcto. ¿Cierto? Ok. Háblanos de los generadores y generadores manifestantes, que son los que son más. Bueno, si lo vemos desde una analogía con una película, los generadores vienen a ser los actores de esa película. Es decir, van a estar haciendo, ¿verdad? Y desde ahí se habla también que ellos, y hablo de generadores como generadores manifestantes, vienen a hacer cosas para que se lleven a cabo y se terminen. Entonces, en general, este grupo es un grupo energético que tiene la energía para construir y su aura además es atrayente, entonces está atrayendo todas las oportunidades y lo más importante es que ellos actúen en respuesta a esas oportunidades que les llegan. Algo que también es importante es que este tipo en su sombra se va a sentir frustrado cuando está haciendo cosas que no le llenan o que no están en su alineación. Y la emoción que debería de estar sintiendo este grupo es satisfacción. Entonces, introduciendo un poco los generadores manifestantes, que es una mezcla entre generadores y manifestadores, ellos también deberían estar sintiendo así como satisfacción, paz. En su no ser o en su sombra, la emoción sería frustración o rabia. Vaya. Entonces, hablas de luz y sombra. Diseño humano nos habla que podemos estar viviendo bajo nuestro diseño en sombra o bajo nuestro diseño en luz o alineados, podríamos decirlo. Sí, en realidad lo que se dice es que esta alineación, creo que la humanidad no quiere estar sintiéndose frustrada, ¿verdad? Entonces, esta alineación nos permite estar satisfechos y estar en paz. Entonces, desde ahí, la alineación de la que hablamos, si bien es cierto, dentro de nuestro proceso podemos estar oscilando entre ambas emociones, la alineación nos pide estar satisfechos con lo que estamos haciendo. Bien, entonces yo como generador manifestante, por ejemplo, yo debería siempre estarme sintiendo, o en lo posible, satisfecho y en paz. Correcto. Entonces, en el momento en el que yo sienta frustración y rabia, algo tengo que revisar en mí. Correcto, es como una alerta. Deberían de prenderse todas las alarmas. Ok, perfecto. Ok, esos son así como una pincelada de generador y generador manifestante. Háblanos ahora de lo mismo, pero de los proyectores. Bueno, los proyectores son el 21% de la población, como ya lo habíamos hablado en el video anterior, y en general los proyectores vienen a ser guías. Los proyectores vienen a poner en luz o a guiar esa luz que tienen los generadores. Y desde diseño humano se dice que lo más importante es que el grupo de generadores o de generadores manifestantes sean los que más estén alineados, porque ellos vienen a construir. Dentro de esta película, los proyectores vienen a ser los directores de la película. Y desde ahí los proyectores en su sombra o cuando no están en su ser se sienten amargados. Entonces, la alerta de un proyector sería la amargura. Su emoción en luz es el éxito, ¿verdad? Y desde ahí lo que cada cual tenga como concepto de éxito. Pero entonces es sentirse exitoso. El aura de un proyector absorbe la de la otra persona. Y esta palabra, absorción, los proyectores tendrían que pensar si la persona con la que se están relacionando es comestible. ¿Por qué? Porque desde ahí es como si estuvieras comiéndote a esa persona. ¿Qué pasa cuando comes algo que no es correcto para vos? Sentís que te da una indigestión. Entonces, igual pasa a los proyectores con las personas. Es recordar que su aura absorbe al otro y por ende es importante con quién se estén relacionando. O sea, los proyectores deberían de tener un particular o prestar particular atención
en el entorno en el que se encuentran y con quienes se relacionan y demás. Totalmente, sí, es importante. Otra cosa que es importante es que los proyectores son un tipo no energético. Y desde ahí lo que se dice es que los generadores vienen a hacer, los proyectores vienen a guiar en aquello en lo que son expertos, ¿verdad? Entonces es mucho el construirse para volverse experto. Okay. ¿Qué significa energético o no energético dentro de los tipos? Ok, energético es que tiene su sacral definido y no energético es que tiene su sacral sin definir. Para ahondar un poquito más en esto, lo que quiere decir es que los generadores, si bien es cierto, su concepto de construcción es el de hacer cosas, es porque tienen la energía para hacerlas. Y los proyectores no tienen esa energía. Entonces, desde ahí van a sentir que la energía que tienen debe ser muy bien utilizada. Okay. Entonces, aquí cuando hablamos de sombra, podemos hablar un poquito de condicionamientos, ¿cierto? Que es cuando una persona, por ejemplo, cuando un proyector desde su infancia o de su sistema familiar se espera que funcione como generador, por ejemplo, eso ya sería un condicionamiento que hace que la persona proyectora funcione en caos. Sí, los condicionamientos lo que vienen a hacer es a ponernos en general desde una línea de sombra, ¿verdad? Porque entonces yo quiero ser algo que no soy y desde ahí es muy difícil para un pez subir un árbol, ¿verdad? Entonces es una forma de verlo para decir, tengo que encontrar quién soy y dónde tengo que ejecutar mi rol para desde ahí empezar a funcionar, porque de lo contrario va a ser muy desgastante para cada uno. Bien, bien. Entonces, bueno, ya resumimos que los proyectores, su señal de alerta es la amargura. Entonces, cuando un proyector se siente amargo, debería revisar qué cambios necesita hacer en su vida y puede identificar que va bien cuando se siente exitoso. Correcto, sí. Ok, perfecto. Háblanos ahora de manifestadores. Ok, en los principios de la humanidad se necesitaban más manifestadores que proyectores, porque los manifestadores son el grupo que viene a iniciar. Ellos inician cosas, pero no tienen por decirlo así, no tienen la capacidad de construirlas, o no, tal vez la palabra capacidad no es la correcta, tal vez decir como la energía de construir. ¿Por qué? Porque tienen un sacral sin definir. Entonces, desde ahí lo más importante para un manifestador al estar alineado es saber que ellos vienen a iniciar cosas, a hacer propuestas y tienen que tratar de armonizar con los otros tipos para que los otros tipos puedan ejecutarlas. Los manifestadores vienen también a dar invitaciones. Entonces, los generadores y los proyectores estamos esperando esas invitaciones que vienen a dar los manifestadores. Por eso es que muchas veces la mayoría de manifestadores está en su no ser, desde la rabia, porque su iniciar debería ser como una invitación, ¿verdad? Informándole al otro. Y cuando no pasa esto, cuando no informas, o como decías antes, si desde niños no se les enseña a pedir permiso, porque nunca tuvieron el permiso que necesitaban de sus padres, entonces aprenden a hacer las cosas a escondidas. Entonces desde ahí es muy fácil que un manifestador esté en su estado de rabia. La emoción de un manifestador en su luz es la paz, ¿verdad? Entonces desde ahí los manifestadores en su alineación vienen a ser aquellos que encuentran paz desde el informarle a otro qué es lo que quiere para su vida y qué es lo que quiere que se ejecute. Eso es lo más importante. Bien, bien. En resumen nuevamente, entonces un manifestador, su señal de alerta es la rabia. Es la rabia. Entonces una persona que esté con mucha rabia continua podría ser un manifestador y su estado de luz sería la paz, entonces. Sí, así. Ok, perfecto. Y nos queda entonces uno solo, ¿verdad? Reflector. Sí. Nos queda el reflector, que es el 1% de la población y en general es un tipo que viene, como dice su nombre, a hacer reflejo, ¿verdad? Es un espejo del otro. Entonces ellos no traen ningún centro definido, hablando desde diseño humano,
Y desde ahí los reflectores serían dentro de esta película los espectadores, son los que vienen a ver la película solamente. Entonces ellos vienen mucho a tener claridad en el tiempo y a regirse por los ciclos lunares. Este 1% de la población en su no ser o su emoción de no ser es la desilusión. Desde ahí son personas que están, por decirlo de alguna manera, están muy desilusionadas del otro. Y su emoción en la luz es la sorpresa. Entonces viven alineados a su propósito y desde ahí están viviendo una vida desde sorprenderse de todo, como si fuéramos niños, ¿verdad? Es tener muy presente esa felicidad de un niño. Súper, súper. Bien, creo que eso es una introducción. Ojo, esto fue la punta del pico del iceberg apenas. Diseño Humano nos da una cantidad de información espectacular. Si te identificaste con algo de lo que hablamos hoy, con alguna de esas señales de alerta, repasamos: frustración para generadores, amargura para proyectores, rabia para manifestadores. ¿Reflectores cómo era? Desilusión. Desilusión para reflectores. Si te identificaste con alguna de esas emociones de alerta, contactanos, porque sacar una sesión con André y hablar de tu diseño humano podría darte una guía espectacular para que empieces a tomar riendas diferentes de tu vida desde tu diseño, sabiendo cómo caminar, hacia dónde hacerlo. Y para el resto, que viene acompañado con el diseño humano también, estamos los demás del equipo. Cualquier cosa, aquí estamos, al servicio. Te esperamos. Gracias, André. Entonces,